En esta mañana me gozaba en el devocional todo lo que el Señor ha venido haciendo y hablándonos durante estos últimos cultos. La semana pasada la hermana Gisela hablaba, en el último culto nos predicaba acerca del libro de Habacuc y cómo esa frase que decía Habacuc, muy hermosa: Él hace mis pies como de sierva, en mis alturas me hace andar. Y estaba buscando información sobre la sierva, y las siervas tienen un paso ligero, un caminar que remontan con rapidez las alturas. Y ahora, en la porción que leyeron los hermanos hoy, hablaba de las águilas y de cómo el Señor renueva nuestras fuerzas. Y el águila tiene también esa característica que se remonta a las alturas, por encima de la adversidad y por encima de la dificultad. Y a veces nosotros estamos tan enfocados en nuestro problema, en nuestra situación, y viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, que a veces se nos olvida que tenemos un Dios poderoso que está con nosotros y está a nuestro lado. A veces estamos más enfocados en lo que está al frente de nuestros ojos, pero ciertamente el Señor nos da la fuerza, renueva nuestra fuerza. Y también David el salmista decía, Salmo 92, que Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Han pasado muchas cosas en esta última semana. Me enteré a través del hermano Ramón, ¿verdad?, de lo que pasó allá en Las Piedras. Y somos solidarios con mi iglesia, hemos estado orando, hemos estado intercediendo a favor no solamente de la familia del pastor, sino de la familia de todos los damnificados. Es terrible cuando estas cosas suceden, ¿verdad? Cosas que son inesperadas, cosas que nadie había visualizado que podían ocurrir, pero suceden. Está dentro de las cosas posibles que pasan en este mundo. Y yo quisiera en la mañana de hoy hablar un poco acerca de una parte que a veces no enfatizamos, pero que la Biblia nos expone y el Señor nos dice que eso es así. Cuando venimos al Señor, muchos piensan que sus problemas están resueltos y que no va a pasar nada malo, cosa que no es cierta. El mismo Dios, el mismo Jesús, en el Nuevo Testamento nos habla acerca de eso. Y compartí esta semana una visita con una hermanita que está por aquí, que yo no sé, muchos podrán pensar que ella es mi copiloto ahí, pero yo creo que yo soy el copiloto de ella cuando me siento ahí al lado de ella, que es la hermana Lucelenia, ¿verdad? Y ella pues me compartió una inquietud bien interesante, y es que a veces traemos enseñanzas, traemos mensajes del Antiguo Testamento, y es nuestra responsabilidad como predicadores, como maestros de la palabra, siempre traer esa palabra a lo que nos dice el Nuevo Testamento. Nosotros somos una iglesia neotestamentaria, ciertamente. Los principios, ¿verdad?, del reino, lo que Jesús nos enseñó está en el Nuevo Testamento, pero no podemos descartar el Viejo Testamento, pero sí, siempre hay figuras en el Viejo Testamento que están nuevamente, se tocan esos temas en el Nuevo Testamento. Así que en la mañana de hoy vamos a compartir una palabra que está en el Nuevo Testamento. Les voy a pedir que tengan por ahí cerquita un relato que está en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, Hechos 14, yo lo voy a buscar también aquí, tenganlo a la mano, porque le vamos a dar lectura en breve a esa palabra. Permítame un segundo buscarlo aquí en el celular para no tener que ir a buscar la Biblia ya. Capítulo 14, los versículos que mayormente quiero que resaltemos en la mañana de hoy es el versículo 22 del capítulo 14 de los Hechos. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que son las pruebas, de lo que son las aflicciones, las cosas negativas que nosotros entendemos que son negativas en nuestra vida, pero que aún esas cosas negativas son para crecimiento nuestro, son experiencias que tenemos que atravesar en la vida. ¿Sabe lo que decía Santiago acerca de la aflicción y de la prueba? Santiago decía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y a veces yo escucho a gente decir: Señor, dame paciencia. ¿Usted sabe qué? Cuando le pedimos paciencia al Señor, indirectamente también le estamos pidiendo pruebas. Lleguen pruebas a nuestra vida. Y la prueba no es algo negativo.
podemos entender en su momento que es doloroso pasar por pruebas. Ahora mismo, esta situación de las piedras de esta familia es una prueba terrible, ¿verdad? Esta familia que regresaba de Inglaterra a establecerse allí en las piedras y que ocurrieran estos hechos, ¿verdad? Así que ciertamente es una experiencia dolorosa para esta familia, para esa comunidad, aún para aquellos que no sufrieron daño físico, pero sí pérdidas materiales. Hay un daño psicológico, ¿verdad? Hay que estar con estas personas, hay que acompañarlos, hay que seguir orando, hay que seguir intercediendo por ellos. El sufrimiento para muchos es un misterio. Miren, en el Antiguo Testamento se le atribuía a Dios tanto el bien como el mal. Es lo que le llaman la teodicea. Por eso, por ejemplo, cuando Job, ¿se acuerdan de Job? Que tuvo muchas pruebas. Job perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, fue herido en su carne con una enfermedad maligna. Y mucha gente se preguntaba, ¿pero qué hizo este? ¿Qué fue lo que hizo para que Dios le enviara todas esas calamidades? Por eso se le atribuía a Dios tanto lo bueno como lo malo en el Antiguo Testamento. Y sus amigos cuestionaban la fe de Job y la fidelidad de Job hacia Dios por las cosas que él estaba recibiendo en su vida. Hasta su esposa en algún momento le dijo: maldice a tu Dios, abandona a tu Dios. Y Job se mantuvo fiel aún en la prueba. Así que vemos cómo los hebreos explicaban el mal, el origen del mal, con la doctrina de la teodicea, que todo se le atribuía a Dios. Le voy a pedir que estemos ahí en Hechos 14, lo voy a leer para que tengamos un contexto, un referente. Desde el versículo 8 en adelante. El apóstol Pablo es admirable por todas las cosas que tuvo que pasar. Y iban a una ciudad y los perseguían, los apedreaban, los azotaban. Pero dice la palabra de Dios que él seguía adelante, de ciudad en ciudad, predicando la palabra. Dice que en Listra, fue una de las ciudades que ellos fueron, un cierto hombre de Listra estaba sentado. Estoy en el versículo 8, amados, los que me están siguiendo. Hechos 14, 8. Estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y este oyó hablar a Pablo, el cual fijando los ojos en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y entonces la gente, visto que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer otros sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofrecieran sacrificio. Dice que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Señor, te damos gracias por esta tu palabra.
Te pedimos que a través de ellas tú nos ministres, nos hables, nos edifiques, traigas palabras para la situación particular de cada uno en esta mañana. Fortalécenos, ministranos y derrama de tu espíritu sobre tu pueblo en esta hora. Espíritu de conocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Pues les decía que el sufrimiento para muchos es un misterio, ya que difícilmente podemos encontrar una respuesta que nos haga sentir mejor. Lo cierto es que todos los seres humanos estamos expuestos a sufrir, sean o no cristianos. De ahí la importancia de por qué tenemos que conocer todo lo que la Biblia nos dice acerca del sufrimiento. Fíjense que Pablo en esas últimas líneas que leímos, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y les decía ahorita que muchos piensan que cuando venimos al Señor todos nuestros problemas están resueltos, cosa que no es cierta. Jesús mismo nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el mismo Señor nos dice que vamos a tener aflicción. Cuando venimos a Cristo, no finalizan nuestros problemas, situaciones difíciles, las aflicciones o las tribulaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos nosotros cuando venimos a Cristo que no teníamos cuando estábamos en el mundo o cuando no le servíamos al Señor? Ciertamente contamos con el Señor en nuestra vida. Cuando confiamos en Él, cuando nos depositamos en Él, cuando le entregamos nuestras situaciones a Él. Vemos que muchas veces los hombres en el Antiguo Testamento no pudieron librarse de ser arrojados al horno de fuego, pero la presencia del Señor se mantuvo con ellos y pudieron atravesar el horno de fuego sin salir ni siquiera chamuscados, dice la palabra. Yo creo que ni siquiera tenían olor a humo cuando salieron. El mismo Daniel no pudo librarse de aquella conspiración en su contra y ser firmada una ley que todo el que adorara a Dios, ¿verdad?, pues era lanzado al foso de los leones. Fue lanzado al foso de los leones. Tuvo tribulación, tuvo aflicción, tuvo que padecer por causa de su Dios. Pero ¿saben qué? El Señor le convocó un ayuno a los leones y no, cerró las bocas de los leones. Y aunque no pudo evitar pasar por allí, por el foso de los leones, ciertamente salió ileso, sin un rasguño siquiera. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Podemos ver cómo el Señor trabaja en la vida de aquellos que le somos fieles, en la vida de aquellos que le entregamos las situaciones. Yo me imagino tanto Daniel como Sadrach, Mesach y Abednego en ese momento, cómo le entregaron la situación al Señor, cómo lo pusieron en las manos de Él, de tal manera que Dios se encargó. Porque dice la palabra, hablando en el contexto de la tentación, que el Señor sí permite la prueba, pero dice la palabra que juntamente con la prueba, con la tentación, nos da la salida. El Señor nos da la salida. La Biblia nos habla mucho sobre la aflicción. Y el libro de los Salmos es un experto hablando de estos temas. David tocó mucho el tema de la aflicción. Ustedes han leído la biografía del rey David. En los Salmos están algunas de sus experiencias. En Samuel, en Crónicas, podemos encontrar la vida de este hombre, de este varón. David pasó por muchas tribulaciones y muchas veces a lo mejor se sintió abandonado, pero él sabía que ese Dios en el cual él creía nunca se apartaba de él. Y de la misma manera, nosotros tenemos que creer que Dios nos acompaña en todas nuestras tribulaciones y que cuando vemos que Él está lejos, es cuando más cerca está de nosotros. A veces el Señor como que se aleja, como cuando iban los discípulos en la barca y ellos pensaban que Él estaba dormido, ¿verdad?, y que no se podía ocupar de la situación. Pero la Biblia dice que no se dormirá el que guarda a Israel. El salmista decía en el Salmo número 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de algunas de ellas le librará Jehová. ¿Leí bien? ¿Lo leí bien? Lucerenia dice que lo leí mal, ¿verdad? ¿Por qué, Lucerenia? De todas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de vez en cuando le librará de alguna Jehová. No. Dice que de todas.
En todo tiempo, en todo momento, el Señor le librará al justo de todas. Dice, Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime a sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Este salmo nos dice que nos librará de todas las aflicciones, pero no será en nuestro tiempo ni a nuestra manera. A veces pensamos que cuando oramos, pues, nos imaginamos cómo el Señor nos va a librar de la situación, cómo el Señor va a obrar. Miren, a veces no es en el tiempo de nosotros. A veces la prueba se va a prolongar. A veces la prueba va a durar un poquito. A veces vamos a sentir los efectos de esa prueba en nuestra vida. Y no será quizás en nuestro tiempo, ni a nuestra manera. No quizás como nosotros lo imaginamos, pero el Señor nos librará de la prueba. Y no es que nos librará de unas sí y de otras no. Dice que de todas le librará Jehová. Hay gente que han estado enfermos. Dice, no, yo no voy para el médico porque el Señor me va a sanar. El Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. Bueno, esa pudiera ser la respuesta del Señor a tu petición. Dios ha capacitado a los médicos, le ha dado ciencia a estos profesionales, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos, para trabajar con la situación. Y no ha pasado en estos días del COVID que la gente dice, no, yo no me voy a vacunar, no me voy a vacunar, porque yo sé que el Señor me va a proteger, el Señor me va a guardar. Y yo digo, ¿hasta qué punto nuestra fe a veces, la fe que promulgamos es una fe temeraria? ¿Por qué? Porque ya el Señor nos ha provisto la vacuna, nos ha provisto el remedio, ¿verdad? Y hay gente que persiste, ¿verdad?, en no vacunarse, en no tomar las precauciones. Bueno, ¿por qué dice el salmista que son muchas las aflicciones del justo? Son muchas porque vivimos en un mundo que no es perfecto. Son muchas porque vivimos en un mundo lleno de injusticia, donde la maldad va en aumento, donde el hombre prefiere el mal antes que el bien. Y en un mundo así es difícil para el justo vivir. De hecho, el apóstol Pablo, citando a profetas del Antiguo Testamento, y después Lutero retoma esa frase muy conocida, dice que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y esto para nosotros en el día de hoy, llevar el título de cristiano, a veces nos cohibimos de muchas cosas. Y vienen aflicciones a nuestras vidas. Pero lo mejor de todo es que el salmista dice que a pesar de que el justo tiene muchas aflicciones, de todas ellas le librará el Señor, le librará Jehová. Yo no sé si usted recuerda en esta mañana el momento en que usted vino a Cristo. ¿Usted se acuerda de ese día, de esa noche? En el caso mío fue de noche. Y cuando la gente sabe que uno se entrega al Señor, como dice el cántico, mis familiares y todos mis parientes, ¿verdad?, cuestionaron, muchos de ellos, porque yo me entregué a la fe cristiana. Muchas de las amistades hasta pero chico, ¿por qué tú vas a hacer eso? Si tú eres un tipo joven, vive tu vida, la iglesia es para viejos. Miren, nunca hay una edad ni un momento en particular para uno entregar su corazón al Señor. Y qué bonito y qué hermoso es cuando uno puede a temprana edad entregarle la vida al Señor, como muchos de los jóvenes de aquí, de los niños. Nosotros enfrentamos oposición por el hecho de nada más de ser creyentes. Ustedes saben que una de las cosas que más me choca, que naciones que se levantaron en el conocimiento de Dios, como los Estados Unidos y Puerto Rico también, ustedes saben que hay una resistencia. Las leyes del Estado nos prohíben, por ejemplo, hablar de Dios en las escuelas, orar en las escuelas. Sin embargo, fueron naciones que fueron cimentadas y levantadas en el conocimiento de Dios. Por eso podemos entender a veces la decadencia y cómo naciones como Estados Unidos, como el país de Puerto Rico, cada vez la criminalidad es más rampante, los asesinatos, hasta cómo se trabaja la cuestión
de la vida. El otro día escuchaba a Madeline hablar del Salmo 139. Entonces, cuando uno lee el Salmo 139, que ya muy bien estaba exponiendo, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, el Señor vio la vida de ese ser humano ahí, la ve, cuando es concebida. Entonces, yo, wow, estamos hablando de vida. Entonces, para las definiciones técnicas y legales, no, eso es un concebido no nacido y se puede disponer de la vida. Entonces, podemos luchar y enfocarnos en que un condenado a muerte no reciba la pena de muerte, pero no podemos defender la vida de un infante inocente que no tiene quien lo defienda en el vientre de su madre. Y son estas las contradicciones, las injusticias, las cosas que pasan en el mundo que no podemos entender. ¿Saben una cosa? Nosotros somos llamados a creer a pesar de lo que pasa, a pesar de lo que veamos. Yo recuerdo en el seminario, a lo mejor el pastor lo leyó, un libro de Daniel Migliori que se llamaba Faith Seeking Understanding. Tienen que conocer ese texto, ¿verdad? Una fe que busca entendimiento. Y para nosotros a veces los cristianos se nos hace difícil creer porque todos le estamos buscando una explicación. Pero ¿sabe una cosa? Una frase que aquí dice el pastor y a mí me encanta. Si Dios dijo, ¿qué? ¿Es porque es? Si Dios dijo es. Y a veces nosotros nos empeñamos en ¿qué? En buscarle la quinta pata al gato. Había también otro libro de Charles Swindoll que se llama Una fe sencilla. Y yo digo, wow, Señor, yo pasé por el seminario, pero también me leía Swindoll y yo digo, wow, hay veces que prefiero tener una fe sencilla. Porque esa fe sencilla, que todo lo que Dios dice uno lo cree. Porque Dios lo dice, yo lo creo, punto, y se acabó. Si Dios me da una palabra, yo confío en Él, yo creo. Pero a veces nos vemos tentados a racionalizar, a tratar de buscar explicación a las cosas, ¿verdad? Aún a la prueba. A veces nosotros tratamos de buscar explicación a la prueba. Ahora mismo esto que pasó en las pruebas, en las piedras. Hay mucha gente buscando una explicación. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, mira, sucedió. Y tenemos que confiar en el Señor, que nos va a librar de nuestras aflicciones sin importar cuán difícil sea el momento por el cual estemos pasando. Como les decía, el Señor dijo, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Que en el mundo tendréis tribulación, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El Señor nos invita a confiar en Él. Por eso les decía que somos llamados a tener fe, a no racionalizar, a no buscarle explicación a todo. Tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho. Esa palabra nos declara que no estamos exentos del sufrimiento, que a todos quizás nos toque una porción del sufrimiento y que van a llegar los momentos difíciles. El día malo va a llegar a nuestra vida en algún momento. La pregunta que yo me hago, ¿estamos confiando en Cristo en medio de cualquier situación? ¿Estamos confiando en Cristo en medio de cualquier situación? Ahora digo yo como el pastor, se están escaseando los amén. ¿Saben una cosa? El sufrimiento humano a veces no tiene sentido ni explicación racional. No tiene sentido. Hay un libro también que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo no sé cuántos de ustedes lo habrán leído. Pero a veces no tiene sentido para nosotros tener un familiar que nace con una enfermedad incurable. No tiene sentido a veces cuando uno está haciendo planes, cuando uno está en la mejor etapa de su vida, tener un accidente y, por ejemplo, quedar en una silla de ruedas. ¿Por qué Dios entonces permite el sufrimiento? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Acaso es la voluntad de Dios que el hombre sufra? Cuando digo del hombre, hablo del ser humano. ¿Es por esto Dios es injusto al permitir el sufrimiento en la vida de seres humanos? Ciertamente Dios no quiere que nosotros suframos, pero tenemos que entender que en el huerto del Edén pasó algo, y fue que el hombre pecó y la enfermedad, las tribulaciones, todas esas cosas malas que llegan a nuestra vida son producto del pecado. Y hay dos formas de enfrentar el sufrimiento, y de eso quiero hablarles en la mañana de hoy.
nosotros podemos enfrentar el sufrimiento que solo lleva a la ruina total. Para los que no tienen a Cristo, este mundo los lleva a un estado de desesperanza y de ruina, ya que tendrán que enfrentar las dificultades del mundo con su propia fuerza, de tal forma que de su vida brota como la hierba, pero está destinada a la destrucción. Pero también está el sufrimiento en aquellos que hemos creído y hemos confiado en el Señor, que el sufrimiento, en vez de producir la ruina, la destrucción, el sufrimiento permanente, produce un mayor resplandor de gloria. Como ya dijimos y seguimos recalcando, no estamos exentos del sufrimiento por ser creyentes. Pero ciertamente tenemos a un Dios poderoso que está a nuestro lado, que nos ha enseñado a cómo enfrentar la tribulación, y es depositándonos en las manos de Él. El apóstol Pedro dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Saben qué? A muchos les ha tocado la enfermedad. El apóstol Pablo decía que tenía un aguijón de la carne. Muchos piensan que Pablo estaba ciego, que aquella luz que lo cegó en Damasco le produjo consecuencias posteriores, a tal extremo que cuando Pablo le escribe decía, mirad con cuán grandes letras les escribo, le decía Pablo en sus cartas. Muchos piensan que el aguijón era una enfermedad que tenía de la vista. Pero ¿saben una cosa? Muchos como Pablo están enfrentando en su cuerpo quizá el efecto del mucho trabajo. Muchos como Pablo van madurando. Cuando empezamos en la fe, muchas veces llegamos a la fe niños, jóvenes, pero poco a poco vamos enfrentando problemas y situaciones de salud también. Y ¿sabes una cosa? Si tú estás en esta situación, como el amado pastor, que le doy gracias a Dios porque se está dejando cuidar, que se está dejando ministrar, ¿verdad? Por su iglesia. Tiene sus condiciones, las está trabajando, las ha entregado al Señor, pero para el pastor y para cualquiera que esté pasando por esta situación, ¿qué dice la palabra? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. ¿Usted lo cree? Bástate mi gracia porque el poder se perfecciona en mi debilidad, en la debilidad tuya, en la mía. Así que cuando somos débiles es cuando más el Señor se manifiesta en nuestra vida y cuando más fuertes somos. Aún estando en Cristo podemos cometer errores que nos conduzcan a acarrear consecuencias en nuestra vida. A veces pensamos que la tribulación nos llega, wow, así como algo inesperado, algo que nos tocó a la puerta sin avisar. Pero a veces también nosotros hemos estado trabajando las cosas de cierta manera que le hemos abierto la puerta a la prueba y a la tribulación. También podemos ser víctimas de un ambiente hostil, laboral o la maldad que nos rodea. Pero nuestro testimonio en Cristo puede ser causa de sufrimiento debido a que también como creyentes nos pueden perseguir. Pero dice la Biblia que cuando somos perseguidos por causa del Evangelio, ¿somos qué? Bienaventurados. Y también el Señor dice en su palabra que si eso hicieron con el tronco, ¿verdad? Que lo persiguieron, que lo llevaron a la muerte, ¿qué va a pasar con nosotros que somos sus ramas? Pablo había presenciado un milagro en Listra. Un hombre que estaba cojo de nacimiento, que nunca había caminado, fue sanado. ¿Y saben qué? Las personas de Listra creyeron que ellos eran ¿qué? Dioses que habían descendido del cielo en forma humana. Y estas personas iban a hacer una gran celebración, a ofrecer sacrificios en su nombre. Pero Pablo les dijo que ellos eran hombres como ellos, pero aún así ellos insistieron. Entonces vinieron, yo digo que había como un grupito de judíos que los seguían de ciudad en ciudad y alborotaban las multitudes. ¿Y saben qué pasaba? Pues en algunas ciudades los apedrearon, como en esta, y dejaron a Pablo como muerto tendido allí. Así que estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio. Dice, y luego entró a la ciudad y salió al día siguiente con Bernabé a Derbe. Y les pregunto, ¿eso fue obstáculo para que Pablo siguiera con la misión que tenía? Quizás muchas veces dialogando, wow, qué fuerte nos fue allí en Listra.
nos dieron una descarga de pedradas, en tal ciudad nos azotaron, pasó esto y lo otro, tuvimos dificultades. Quizás analizaban, pero eso fue una excusa para que ellos siguieran con su misión. No, dice que seguían adelante, seguían con su misión. Yo les quiero hablar algo de una historia, a lo mejor ustedes no la saben, yo me enteré. Yo siempre pensé, ahorita hablamos del ciervo, hablamos del búfalo y hablamos de las águilas, ahora les voy a hablar del conejo. Hay un conejo que es bien especial, sale mucho en la parada de Macy y es el conejo de la Energizer. Ustedes han visto el anuncio de Energizer, ¿verdad? ¿Qué pasa con el conejo de la Energizer? Dice que dura, sigue ahí tocando el tambor. El tipo no se cansa de tocar el tambor. Un conejito blanco, ¿verdad? Con un tambor bien grande. Entonces, ese conejo viene saliendo en la televisión en anuncios desde mucho antes que algunos de los que están aquí nacieran. ¿Qué año tú naciste, Milet? 2002. Pues desde el 89 está ese conejo rindiendo, ¿sabes? Desde el 89. De hecho, en el 2009 creo que celebraron los 20 años del conejo de la Energizer. Entonces, ¿qué características tiene ese conejo? Pues ellos quieren proyectar que las baterías Energizer son tan poderosas que los juguetes que no se van a detener, van a seguir funcionando, porque si tú compras esa marca de batería, va a tener mayor durabilidad. Entonces, ¿alguien sabe cuál es la competencia del Energizer? ¿Cuál es la competencia? Duracell. Y la Duracell es una buena batería, que ustedes sepan, ¿verdad? Que compiten, se van de tú a tú. Son las marcas en cuestión de pilas más duraderas. Energizer, Duracell. ¿Cuántos se habían fijado que ese conejo lleva mucho tiempo en la televisión, en la radio, rindiendo? Y supuestamente el conejo, esas baterías, hacen más duradero y más eficiente el uso de ese juguete o de ese aparato que no funcione, a veces corriente alterna, y, ¿sabes? Pilas y también corriente eléctrica. Yo le voy a decir algo. Y yo me sentí un poquito indignado con lo que le voy a decir. La Biblia dice que el enemigo vino a matar, vino a robar y vino a destruir, ¿verdad que sí? Entonces, parte de lo que yo entiendo que el enemigo hace es que la gente piense a qué Dios tú le sirves. Tú estás enfermo, tienes una enfermedad, una condición. ¿Y eso que sirves a Dios? Mira a tu hijo cómo está en las drogas, está en el alcohol, está perdido, y eso que tú le sirves a Dios. ¿Verdad que sí? El enemigo siembra esos pensamientos a veces cuando la situación se pone difícil en nosotros. Te botaron del trabajo, y eso que tú le eres fiel a Dios, que no faltas un domingo a la iglesia, que no fallas en los diezmos. ¿A qué Dios tú le sirves? Dígame que el enemigo no hace eso. Dígamelo, que no lo hace. Sí, es un experto haciendo esa satanería, ¿verdad? Poniendo la duda, sembrando cosas negativas. Entonces, cuando le pasan las cosas malas a uno, pues él trata de enfocar, que tú te enfoques en lo negativo y que te quedes ahí, que te quedes tirado en el piso y que no salgas de ahí. Pero ¿sabes qué? El enemigo sabe que Dios tiene un diseño para tu vida y que el Señor proveyó la salvación en Cristo Jesús. El problema más grave que nosotros podamos tener no es que perdimos el trabajo o que nos vayan a quitar la casa o que nuestros hijos estén perdidos. A nivel individual, el problema que teníamos era que si no veníamos a Cristo, nuestro derrotero, nuestro destino final era el infierno, la condenación, el pecado, las cadenas. Pero el Señor proveyó un remedio, la sangre de su Hijo Jesús derramada en el Calvario por ti y por mí. Y el enemigo sabe, cuando venimos a Él, no es que estemos exentos, pero su gracia, su poder, su fuerza nos cubre. ¿Cuántos lo creen? Estamos cubiertos por la gracia redentora de nuestro Cristo Jesús. Y no importa el problema ni la situación que venga a nuestra vida. Entonces, ¿saben por qué yo estoy indignado?
Porque el enemigo viene a copiar. Viene a copiar las cosas que Dios hace. De hecho, ¿cuál fue el pecado y la rebelión de Satanás? Que quería ser semejante al Altísimo. ¿Verdad que sí? Y usted dirá, ¿por qué él trae la historia? ¿Qué tiene que ver el conejo y la Energizer con esto? Esto no tiene nada que ver. Lo está trayendo por los pelos. Le voy a decir algo. Lo que usted no sabe es que yo seguí investigando sobre el dichoso conejo y me di cuenta que el conejo, el primero que lo utilizó fue la Duracell y que el Energizer se robó el concepto del conejo duradero con la batería. Y como inició eso fue como una parodia a la Duracell. Ahora se han adueñado de la imagen, se han adueñado del concepto. Y yo le voy a decir algo. Satanás ha tratado de adueñarse del concepto de Dios, de lo que Dios planificó para ti y para mí en nuestra vida. Una vida de bendición. Satanás puede estar hablando del nuevo diseño de la familia, pero nosotros sabemos que la familia, Dios la constituyó en el huerto del Edén. Varón y hembra los creó. Y Satanás tiene diseños alternos, tratando de copiar, tratando de distorsionar el concepto original de lo que Dios tiene para tu vida. ¿Y saben qué? Satanás va a tratar de decir y va a poner en la mente de nosotros, ¿te está pasando eso? Mira, desde que eres cristiano más te está pasando. Y tú le vas a decir, no. Siempre me estuvo pasando. Pero ahora yo confío en el poder de Dios. Ahora yo tengo las herramientas para pasar en seco, para cruzar el horno de fuego, para cruzar por el medio de los leones y que nada me toque. Las tribulaciones son necesarias para alcanzar el reino de los cielos, decía Pablo. Es necesario pasar por la tribulación. Con ella nos hacemos mejores cristianos y mejores personas. Y hay propósito de Dios aún en la tribulación. Dice los que han estudiado la historia de Israel, que Israel nunca conoció jamás a Dios como lo conoció en el desierto. Porque aprendió ¿a qué? A depender de Él. Muchos cuando están en prosperidad, cuando están en la rueda de arriba, se olvidan que hay un Dios que los ama, un Dios que los cuida y los protege. ¿Cómo es posible que con tribulaciones entremos en el reino de los cielos? Con cada tribulación, digo yo, en nuestra vida es como tener un upgrade. Subimos un escalón. Aprendemos algo que nos servirá a mantenernos más cerca de Dios y a depender de Él. Y afirmar en nuestra vida que sin Él nada podemos hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Saben una cosa que me llama la atención de este pasaje de Hechos 14:22? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo les digo una cosa, hay algo bien hermoso que esta iglesia está haciendo. Me encanta el concepto que tienen de los backpacking, del discipulado, aún para aquellos que estamos años en la fe. Todos necesitamos, no importa si tú tienes 33, 40, 50 años en la fe, hay que seguir afilando la sierra. Hay que seguir capacitándonos, creciéndonos en el conocimiento del Señor. Oiga, pastor, los amén están escaseando hoy, ¿de verdad? ¿Escucharon bien? No importa si yo soy el joven que me convertí el otro día o llevo 50 años en la iglesia, estamos invitados a los backpacking. Estamos invitados ¿a qué? A capacitarnos en el conocimiento. Miren, ya esta gente eran creyentes y eran discípulos. ¿Y qué hacía Pablo? Los visitaba, dice, que confirmaba los ánimos de los discípulos. Lo más seguro le llevaba el backpacking también y les refrescaba las cosas acerca de la verdad del reino. A ver, se convirtieron, pero les seguía hablando de la doctrina y afirmándolos en la fe. De hecho, van a estar buenos. Son del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es el carácter de nosotros como creyentes. Hay una frase bien popular que dice que está prohibido olvidar. ¿Verdad que sí? Nosotros pensamos en esta tragedia de las piedras. Sabemos que Dios va a estar con ellos. Está con ellos ahora. Y está obrando. Ha comenzado un obrar hermoso en la vida de estas familias.
Y yo le pregunté ahorita a Milet que cuando ella nació, más o menos ahí, por ahí está aquí, que por ahí está también Loren y está también Ariel y todos estos muchachos están por ahí en esas edades. ¿Verdad que sí? Que todos nacieron después del 2000. Todos después del 2000. Yo les voy a hablar de algunos eventos para que ustedes conozcan cómo el Señor ha estado con nosotros a través de las edades del tiempo. Yo los voy a llevar al año 1985. Yo era un adolescente como ellos, quizás menor que ellos. 1985, a eso de las 3 de la mañana, un 7 de octubre, ¿qué pasó? Ocurrieron unas lluvias de momento y unos derrumbamientos en el barrio Mameyes de Ponce. Una tragedia que marcó la vida de nuestro pueblo, nos impactó porque allí muchas familias murieron mientras dormían. Y recuerdo que para aquel tiempo la esposa del exgobernador Hernández Colón se envolvió en esa causa levantando ayuda para los damnificados. Creó un derrumbe monumental y los hogares se perdieron vidas. El peso desplazó y causó un segundo deslizamiento que destruyó residencias localizadas en esa localidad, en el barrio Mameyes de Ponce. Qué tragedia tan grande marcó esa comunidad. Y fue bien doloroso para nosotros. Yo sé que muchos, los que son más o menos de la época de Menudo, así como yo, los recuerdan. Bien, también hubo otra tragedia que marcó meses después nuestro pueblo. Recuerdo también un 31 de diciembre de 1986. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasó ese día? El incendio en el Hotel Dupont Plaza. Todo comenzó alrededor de las 2 de la tarde, un 31 de diciembre, despedida de año, todo el mundo feliz, haciendo sus compras navideñas, organizando la fiesta, y de momento nos enteramos por la prensa y por la televisión que alrededor de las 2 de la tarde, producto de un conflicto patronal entre los tronquistas y el hotel, un grupo de empleados incendió unas latas de externos y empezaron a incendiarse todas las cortinas del hotel. Y había una sala donde estaba el casino del hotel y las puertas de ese casino, o sea, ese casino tenía puertas y trancaban. No había manera de que esa gente que estaba ahí pudieran salir. Fue triste, doloroso también. 90 y pico de personas, entre 96 y 98 personas murieron esa tarde en el Dupont Plaza. Ustedes recordarán porque en estos días se han pasado visuales conmemorando todos estos eventos. Y un evento muy parecido también al que ocurrió en Las Piedras, ocurrió en el 21 de noviembre, más o menos, un día como hoy, 21 de noviembre, en el año 1996. ¿Sabe qué cuenta más o menos? Van 21 más 4 para completar los 2000, cerca de 25 años atrás, en la localidad de Río Piedras de Humberto Vidal. Hubo una explosión apoteósica también, donde muchas vidas también se perdieron. Una explosión de gas en la tienda Humberto Vidal. Dejó 33 personas muertas con 69 heridos. Y todavía se especula que fue por negligencia y carencia de entrenamiento de los empleados y supervisores de la compañía San Juan Gas, considerado como uno de los peores desastres de la isla. Y por ahí se podría seguir mencionando el 11 de septiembre, ¿dónde usted estaba? El 11 de septiembre del 2001, que se conmemoraron los 20 años ahora, en el 2001. Usted puede recordar con precisión dónde usted estaba, qué estaba haciendo, todo. Fue un evento que nos dejó tan consternados que yo puedo precisar ahora mismo dónde yo estaba cuando recibí la noticia. De hecho, en la oficina donde yo trabajaba, escuchaban una emisora creo que era Sal Soul, y dieron la noticia del primer avión impactando la torre. Y lo tomaron como un accidente, y luego cuando viene el segundo impacto, entonces se dan cuenta, se percatan que hay un atentado terrorista. Y mucha gente quizás especuló ese día, ¿y dónde estaba Dios cuando esto pasó? En cada uno de estos desastres que le menciono, ¿dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba?
hubieras estado allí, como le dijo Marta a Jesús, esto no hubiera ocurrido. Ciertamente Dios estaba allí. Dios estaba allí. Quizás muchas personas pudieron haber llegado allí. A muchos a Dios se le atravesó en el camino y no pudieron llegar a trabajar esa mañana. A muchos no les sonó el despertador. Pero sí, Dios estaba allí. Allí habían paramédicos, habían bomberos listos para socorrer, para abrazar gente, para dar ayuda psicológica, para trabajar con esta catástrofe. Dios estaba allí y Dios está aquí en esta mañana también. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué tribulación quizás estamos enfrentando? ¿Qué tribulación quizás estemos enfrentando? ¿Qué prueba estás atravesando ahora mismo? En tu familia, en tu hogar. No pienses como el enemigo ha querido sembrar en nuestra mente, tratando de cambiar el diseño. Cuando yo leí eso, de la Duracell con la Energizer, es lo mismo que Satanás ha tratado de hacer. Suplantar. ¿Por qué se le llama a lo bueno malo y a lo malo se le llama bueno? El enemigo tratando de cambiar el diseño perfecto que Dios tenía para nuestra vida. Pero Satanás ha quedado al descubierto. Dice que Jesucristo en la cruz del Calvario los expuso a todos los principados y a las potestades, los dejó expuestos. ¿Cuán fuerte es tu fe? Necesitas fortalecerte en la fe. ¿Estás listo para confiar en el Señor? Ora y pide al Señor que te dirija y que te aliente. Y comienza. Nunca vas a experimentar completamente la dicha de la fe fortalecida hasta que pases a través de la tribulación. Yo quisiera compartir esto último porque tú me dirás, bueno, pero amado pastor, tú nos has hablado de la tribulación y que la Biblia dice que la tribulación es necesaria y que a través de la tribulación, como decía Pablo, vamos a entrar al reino de los cielos. Estamos en combate, hermano. Esto es una lucha. Cuando tú decidiste aceptar a Jesús, te enlistaste en la fuerza en el ejército del Señor Jesús. Estamos en combate, estamos en una lucha, en un conflicto constante. Y si tú no sientes que eso es así, pues entonces estamos de vacaciones, porque a cada momento el enemigo ataca. ¿Cuántos saben que el enemigo nos ataca? ¿Saben que sí? A diario nos ataca, con cosas malas que puedan suceder, ¿verdad? Con el enfoque a veces, porque yo digo que no podemos caer tampoco en la doctrina esta de que la culpa toda la tiene el diablo. Es culpa del diablo, hice esto por culpa del diablo, me pasó esto por culpa del diablo. No. ¿Saben una cosa? Como les decía ahorita, el llamado a cada uno de nosotros es a tener fe, a confiar en el Señor. Como él mismo nos decía en Juan 16. Confiad, yo he vencido al mundo. Y esa última frase, yo he vencido al mundo, es la garantía de que tú también puedes tener victoria en Cristo Jesús si confiamos en Él. El llamado en esta mañana es, aun cuando veamos desastres a nuestro alrededor, aunque pasen cosas malas, afirmarnos en la fe, apropiarnos cada día más, como hacía Pablo, que iba por las comunidades, por las ciudades, afirmándolos en la fe. Y como les decía ahorita, somos llamados a creer aunque no entendamos. ¿Cuántos saben que Dios es insondable? ¿Qué quiere decir eso? Los propósitos de Dios para nuestra vida a veces no los vamos a entender y muchas veces el Señor no nos los va a decir tampoco. Hay cosas que nos va a revelar, como lo ha hecho a través de la palabra, pero hay cosas que no nos corresponden. Por ejemplo, yo no le puedo preguntar al Señor cuándo Él va a venir, porque ¿qué le dijo a los discípulos? No les corresponde a ustedes saber qué, sobre los tiempos y las sazones. Hay cosas que le están reservadas a Dios y somos llamados a creer. ¿Que el Señor viene? Sí, viene. Unos por ahí dicen que viene en el rapto, yo creo que viene en la segunda venida. Algunos piensan, hay una iglesia, estaba ayer por la junta, hay una iglesia que se llama la iglesia del rapto. No sé si el pastor la conoce. Iglesia del rapto. Y yo, debatiendo con el pastor de esas teologías que hacemos bien amistosas,
crezco mucho con esos diálogos con el pastor, créanme, y con Gisela también. Yo le decía, pastor, ¿sabes una cosa? Si hubiese un rapto, no tengo problema con eso. Si me voy en la segunda avenida, tampoco. Si me muero mañana, yo sé que me voy con el Señor. Y la Biblia me dice que pase lo que pase, sea la circunstancia que sea, que yo me prepare para el encuentro con mi Dios. Eso es lo importante. Y la pregunta que yo te hago es, ¿tú estás listo para ese encuentro con el Señor? Es necesario que por medio de tribulaciones entremos al reino de los cielos. Mientras ese evento llega, el conflicto continúa, la lucha sigue, tenemos que afianzarnos, tomar la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Los propósitos de Dios son insondables, son incomprensibles. Cuando enfrentamos la prueba, nuestra fe se fortalece. Empezamos a conocer a Dios de una manera que quizás nunca habíamos conocido. Y podemos tener un testimonio para contar, como Edna, que ahorita compartían el testimonio de Edna. Yo tuve, en una de las llamadas que le hice a Edna, compartimos mucho, y le dije, me gozo cómo el Señor ha estado contigo en toda esa tribulación, en toda esa prueba que has sufrido. Cómo Dios ha ido ordenando las cosas para que todo se arregle nuevamente. Tenemos que atravesar la prueba. Pues el salmista nos dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente. Hay que atravesar la prueba. Hay que caminar, hay que seguir adelante. No nos vamos a dejar caer por las artimañas del enemigo, por las mentiras de Satanás, que va a tratar de inculcar pensamientos negativos en nuestra mente, tratando de cambiar el diseño de Dios, el concepto de Dios para nuestra vida. Debemos salir victoriosos de la prueba. Tenemos también que compartir y ventilar esas experiencias que tenemos de testimonio para fortalecer la fe de nuestros hermanos. A mí me encanta cuando los hermanos se paran. Yo tengo un testimonio que dar, quizás a veces por el tiempo, pero qué bueno cuando podemos compartir esas experiencias de fe. Como les decía ahorita, juntamente con la prueba, como dice el Señor, nos da la salida. Y el poder del Señor se perfecciona en esa debilidad. En esta mañana yo quisiera hacer una oración. Yo le voy a pedir también a Ramón que ya mismo tome el micrófono y retome y recoja la experiencia de esta mañana. Y le voy a pedir a los músicos que pasen adelante. El Señor ha sido bueno con nosotros, ¿verdad que sí? Ok, perfecto. Tienen una alabanza que van a cantar. Y yo quisiera en la mañana de hoy hacer una oración y luego le voy a pedir a mi hermano Ramón, al pastor. Y yo le digo algo a Ramón. Cuando los pitchers empiezan a tirar en grandes ligas, la bajan a 90 y tirar las 9 entradas. Ya Ramón está pensando, 7, 5, el relevo ya mismo llega. Pero sí, el poder del Señor está con él y Dios lo usa con poder. Así que vamos a orar, vamos a estar en pie, amados, para despedir. No para despedir, sino para recoger esta experiencia y luego le voy a pedir al hermano Ramón que esté con nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Nos ministras a través de tu palabra, nos has hablado acerca de lo que es la prueba, de lo que es la tribulación, el propósito que tiene nuestra vida. Nos has hablado del llamado que nos haces a creer, no importa cuál sea la situación, abandonarnos en tus brazos, Señor. A veces pensamos que te alejas de nosotros, pero cuando más lejos te sentimos es cuando más estás trabajando en nuestra situación, en nuestro conflicto, en nuestro problema. Permite que a través de la prueba, de la aflicción, podamos crecer y cada día acercarnos y depender más de ti. Yo te pido por cada uno de los hermanos que están aquí, de los que están a la distancia, por los que están enfermos, por los que han recibido un diagnóstico quizás aparentemente adverso, pero tu poder se perfecciona en la debilidad. Entregamos todas estas situaciones a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mire, déjeme decir lo siguiente. Lo que usted acaba de escuchar es un mensaje poderoso. ¿Quién dice amén a eso?
Es un mensaje necesario y poderoso, y déjeme decirle lo propicio de este mensaje esta mañana. Ya nosotros nos estamos acercando a las festividades, a los días de fiesta. Ya el jueves que viene estamos celebrando Acción de Gracias, luego Navidad, despedida de año, Reyes, comienzo de año. Y se conoce ya, los profesionales saben, que los holidays, los días de fiesta, son épocas muy vulnerables para la gente. Porque mientras algunos están celebrando y están haciendo fiesta, que es el motivo de la celebración, otros necesariamente no. Y hoy se habló aquí del sufrimiento y no estar exento del mismo, pero la presencia del Señor segura en medio de los mismos. Y quizás algunos de ustedes, por motivos particulares muy sostenibles, quizás emotivamente no estén listos para la fiesta, pero sí se puede estar en paz. Oh, sí. Cuando ocurrió lo de las piedras el otro día, el viernes, yo llegué a casa de mi hermano y al cabo del rato encontré a Mari. Llegó mi hermano, ya había llegado José. José, gracias por siempre estar ahí. José es un tipo que siempre está. Y yo le quiero decir públicamente que nuestra familia tiene una bendición en José. Así que José, gracias. Gracias. Tú sabes que te lo digo con el corazón en la mano. Y yo había enviado a Miliet y a Liam Michael para que se me adelantaran en el camino para estar con Mari. Cuando llegó Joel, yo dejé que entrara a la casa y le dije, vamos a hacer algo, porque no sabíamos por dónde comenzar. Fue como el huracán María, que uno no encontraba por dónde comenzar. Pero hicimos un alto para comenzar por donde se supone. Orando. Orando. Levantando el altar que merece el Dios del cielo y de la tierra. Y en esa oración, más allá de fijarnos en la pérdida que estaba de lo nuestro, comenzamos a orar por la familia que realmente había sufrido la gran pérdida esa mañana. Que no sabíamos todavía a esa hora si la persona que estaba dentro estaba viva o muerta, pero sabíamos que ya había una persona camino al hospital con graves daños, porque ninguno de los vecinos que está allí, su pérdida es mayor de los que estaban viviendo eso en carne propia. Y oramos y gemimos por esa familia y pusimos nuestra mirada en donde tenía que estar, para entonces y luego de eso comenzar a hacer lo otro. Pero lo otro es lo otro. Seguramente usted tiene situaciones particulares. Mejor en esta época festiva no le están dejando a usted el mejor ánimo para celebrar, pero sí vamos a afirmar la paz que se provoca y se experimenta cuando tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Y aunque no lo podamos entender, sí lo podemos experimentar y sentir, y eso es indubitable. Y si alguno de ustedes necesita oración, recientemente tuvimos la pérdida de nuestro hermano Jesús Santa y su Señor Padre. Yo le voy a pedir que alguien acompañe a Jesús y a su familia por allí. A Ivette y a Andrea, que pase Mayra y Miguel por allí, les acompañen también. Que sientan una mano en el hombro allí, que es de gente que los quiere y las ama. Pero si usted tiene algún motivo que necesite del Señor, mire, levántenos su mano, porque nosotros queremos acompañarle. Porque seguramente en estos tiempos a lo mejor nuestra alma no está lista para ninguna celebración, pero nuestro espíritu descansa en aquel que nos llamó. Y entonces esta alabanza con nosotros, porque es tiempo de que le digamos al Señor, abrázanos, tócanos, úngenos. Así que únete con nosotros en esta alabanza. Y tú que estás allá, escríbenos también: pastor, yo necesito ese abrazo. Y el Señor está aquí como poderoso gigante para abrazar, para acompañar, para hacer. ¿Quién dice amén a eso, iglesia? Y con nosotros. Enséñame a sentir tu corazón. Jesús, te quiero oír tu respirar. Dejarte sin aliento con mi fe y adorar. Yo le voy a pedir a Evelyn que esté por acá. Evelyn, pasa por acá un momentito. Jesús, tú eres el pan que me alimenta, el verbo que del cielo descendió. Calienta hoy mi frío corazón con tu amor.
Dilo, dile a tu Dios. Sáname, ungeme, ungeme, tócame, tócame. Enséñame a sentir tu corazón. Jesús, yo quiero oír tu respirar. Vestido y lento con mi fe y adorar. Jesús, tú eres el pan que me alimenta, el verbo que del cielo descendió. Calienta hoy mi frío corazón con tu amor. Señor Jesús, gracias. Gracias por abrazarnos. Gracias porque no estás ajeno a nuestras situaciones particulares, Señor. Gracias porque no estás distante de nuestras lágrimas, de nuestro pesar, de nuestras angustias, de nuestro desvelo en las noches, Señor. Gracias porque nada de nuestra vida pasa desapercibido para ti. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Y en esta hora, oh Padre amado, te pido profundamente, Señor, y humildemente, Señor, que estés inclinado a abrazar como nunca a aquellas personas, Señor, que hoy necesitan profundamente esa presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Que les hagan sentir que no están solos, que no están solas, sino que tú estás presente, ocupándote, Señor, de sus situaciones, Padre amado. Señor, gracias por abrazarnos. Gracias porque estás presente, Señor. Gracias, mi Dios. Yo te alabo, yo te glorifico, yo te bendigo, Señor, por cada persona que a la distancia hoy está conectado a nosotros, Señor. También reconociendo desde sus hogares o desde el lugar que estén, que tú también eres su Dios y que tú tienes cuidado de ellos. Padre, yo te pido, Señor, por cada persona que ha tenido pérdidas físicas, Señor, de algún familiar, de algún ser querido. Señor, yo te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, hoy les cubra, Señor.
Oh Dios mío, bendice a cada persona en los hospitales, en los hogares, Señor, con situaciones particulares, mi Dios. Señor Jesús, que no caiga la adoración y la alabanza de nuestra boca, Señor, en gratitud, porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel, Señor, y porque tu mano no se ha cortado para bendecirnos, aún en medio de nuestros quebrantos, aún en medio de nuestras situaciones, Señor. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Dios fiel, Dios amoroso, Dios que nos guarda, Dios que nos da paz, aún en medio de nuestros quebrantos. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con tu manto, reina en mí, con tu gloria. Habrá alguien que levante las manos al cielo. Es mi lugar. Aleluya, aleluya. Ven sobre mí con tu manto, reina en mí con tu gloria, pues a tu lado es mi lugar. Aleluya, aleluya. Ciertamente Dios es fiel y verdadero. Oiga, dele un aplauso al Señor, al que vive para siempre. Oiga, dele un aplauso a Julio. Esto es un mensaje de altura de Dios. Quien tenga oídos para oír, que escuche la voz del Espíritu Santo hablándole. Que tengan paz.